Bien, buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio de Torá en la semana, un espacio de Torá virtual. En la clase de hoy vamos a hacer una clase especial por el día tan importante que viene mañana, si Dios quiere mañana a la noche, es el día 33 de la cuenta del Omer. Lo especial, más conocido como Lag BaOmer. Lag BaOmer es una fecha de mucha alegría, básicamente por dos motivos. El primero de los motivos es que en realidad están relacionados. El primero de los motivos es porque uno de nuestros grandes maestros talmúdicos, conocido como Rabbi Akiva, que llegó a tener 24.000 alumnos, después de comenzar a estudiar el Aleph Bet, ni siquiera Torá, o sea, empezó a estudiar la lectura a los 40 años aproximadamente, y terminó, después de dedicarse muchos años al estudio con mucho esfuerzo y tenía gran capacidad también, llegó a tener 24.000 alumnos. Rabbi Akiva era el dueño del famoso dicho que el amor al prójimo es la base de toda la Torá. Sin embargo, sus alumnos, diferenciando un poco lo que es el amor y el respeto, porque uno puede tener amor y no respetar, nos dicen dice el Talmud que ellos no se respetaban unos a los otros, y por lo tanto, siendo alumnos de Rabbi Akiva y grandes maestros de aquella época, comenzó una plaga de difteria y empezaron a morir todos. Murieron casi todos sus alumnos, solamente quedaron 3, entre ellos Rabbi Shimon Bar Yochai, que vamos a hablar enseguida de él, y ellos cesaron de morir el día 33 de la cuenta del Omer. Ese es el primer motivo por el cual nosotros los primeros días hasta el Agua Omer guardamos duelo, y a partir del Agua Omer es un día de alegría y de fiesta porque terminó esa plaga y dejaron de morir. Y un segundo motivo, que también está relacionado con una muerte, pero desde otro aspecto, desde otra óptica, es el fallecimiento del alumno de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, varios años después, el día también 33 de la cuenta del Omer. Él falleció, pero él le pidió a sus discípulos que el día de su fallecimiento sea un día de alegría y no un día de llanto. Y ya vamos a hablar quién fue Rabbi Shimon Bar Yochai, y vamos a entender cuál es el motivo por el cual él dijo esto. Él comentó que el día del fallecimiento de la persona culmina, es el momento culminante de todo lo que él hizo en vida. Es decir, nosotros nacemos sin méritos y morimos con los méritos de nuestras vidas. Quiere decir que si, según Rabbi Shimon Bar Yochai, si el nacimiento es con alegría, entonces la muerte, después que la persona dejó una huella en este mundo, hizo obras de bien, se llenó de cosas positivas, entonces él también quería que su día de fallecimiento sea el día en el que un día de alegría, en el que él se une a su creador, y en ese momento también el alma se eleva, etcétera, y por eso él decidió que sea un día de alegría. Eso fue el día 33 de la cuenta de Omer, un día como comienza mañana a la noche. Por eso en la clase de hoy vamos a tocar un tema interesante para muchos, que es la historia quizás, o el significado de la Kabbalah. Todos escucharon seguramente hablar de Kabbalah. No es lo mismo que Kabbalah, ¿sí? La Kabbalah no es lo mismo que Kabbalah. Kabbalah que tienen los jugadores, que tienen gente que tienen Kabbalahs, no es ese tipo de Kabbalah, sino Kabbalah. Kabbalah se traduce, lo podemos traducir como la mística judía, ¿sí? La parte más secreta y más esotérica de la Torá. Y es famoso hoy en día porque mucha gente decide estudiar la Kabbalah, la mística, buscando y esperando encontrar cosas quizás mágicas dentro de este conocimiento. Y por eso me interesa hablar de este tema el día de hoy, primero para ponernos en contexto de lo que es la Kabbalah, y segundo para poder entender también de qué forma la Kabbalah nos puede llegar a ser a nosotros útil. ¿Qué tiene que ver todo esto con Lag BaOmer y Rabbi Shimon Bar Yochai? Es que Rabbi Shimon Bar Yochai fue el autor del principal libro y el libro más básico de la Kabbalah, que es el famoso y conocido libro del Zohar. El libro del Zohar sobre la Torá. Entonces, primero vamos a hablar un poco de lo que es la Torá, de lo que es
la Kabbalah, la Torah escrita, la Torah oral, la Kabbalah, etc. Y después nos vamos a meter en un punto que está relacionado más con la festividad del Lag BaOmer. Cuando Dios entrega la Torah en el monte Sinaí, nos dice la Torah que Dios le entregó todas estas cosas, todas estas palabras, no solamente los 10 mandamientos, también junto con los 10 mandamientos Dios le entregó a Moshe 2 tipos de Torah. En realidad eran 2 tipos complementarios en la Torah, dos modos de estudiar la Torah. Uno es la Torah escrita, ya conocido como el Pentateuco, ¿sí? Que empieza con Bereshit, Génesis y termina con Deuteronomio, Devarim. Y son los libros básicos de la Torá, junto con, después, más adelante, vinieron los profetas y después las escrituras, y ellos conformaron la parte escrita de la Torá. Cuando uno lee esa parte escrita de la Torá, se da cuenta que hay muchas cosas, mucha información que falta. Que hoy en día quizás nosotros no nos damos cuenta, porque muchas de las leyes, muchas de las mitzvot, nosotros las cumplimos de manera automática, es decir, sin preguntarnos cuál es el origen, dónde se originan y por qué. Y le voy a dar un ejemplo. Muchos de ustedes, y espero que todos, y los que no me pueden llamar después para poder tenerlo también, deben tener una mezuzá en la casa. Y lo mejor, o sea, lo que debería hacer es una mezuzá en cada puerta de la casa. La mezuzá, todos sabemos que es un pergamino escrito con el Shema Israel, y está puesto al lado derecho del que entra, del que ingresa generalmente a la sala. Está enrollado, tiene atrás el nombre de Dios de 3 letras, Shin Dalet Yud. Y bueno, cada vez que nosotros entramos le damos un beso cuando entramos o salimos de la puerta. ¿Cuál es el origen, por ejemplo, de esta mitzvah? El origen obviamente está en la Torá, en el mismo Shema Israel. Uchtavtam al mezuzot beiteja u vishareja. Las escribirás estas palabras en los marcos de tu puerta y en los portones de tu ciudad. Lo que no está escrito en el Shema Israel es que tiene que ser en pergamino. Yo podría haber pensado que es en la pared. Lo escribirás en el marco, puede ser escribirlo en la pared. Sin embargo, nadie vio una mezuzá en una casa escrita en una pared. Todos lo tenemos en un pergamino y escrito a pluma, y que contiene el Shema Israel. Y la forma en la que se escribe la mezuzá, todas las leyes no están en la Torá escrita. Entonces nosotros entendemos que junto con la Torá escrita también le fue entregado una explicación, ¿sí?, a Moshe sobre esa Torá escrita. Y esa es la que nosotros conocemos como Torá oral. ¿Por qué oral? Porque Dios quiso, cuando Moshe le dijo a Dios, bueno, Dios, ya la aprendí, me pediste que se la entregue al pueblo de Israel. ¿La escribo? ¿Transcribo esa Torá como para que todos tengan el manual completo en sus casas? Dios le dijo a Moshe que no, que la Torá oral tiene que ser oral. Hay varios motivos, ¿sí? Uno de los motivos que es interesante es que cuando algo está escrito, es muy fácil de dejarlo en el placar, es muy fácil de dejarlo en la biblioteca, total está escrito. Si algún día lo necesito voy y lo leo y lo estudio. Pero cuando algo es oral, cuando no lo tengo escrito, tengo la obligación de recordarlo, tengo la obligación de estudiarlo y de transmitirlo. ¿Sí? No me alcanza con que esté, o sea, no lo tengo escrito. Entonces, no puedo ser pasivo sino activo en mi estudio. Esa es una de las explicaciones que es interesante, por eso el pueblo judío siempre se destacó por el estudio, por llevar y transmitir esos conocimientos de unos a otros, porque al no estar escrito, si yo no se lo transmitía a mis alumnos no lo iban a poder, no tenían acceso a eso, y así se formó muchos grupos de estudiosos de la Torá oral. La Torá oral incluye, obviamente, lo que es conocido como el Talmud y todas las explicaciones de la Torá. Además, también, otra explicación por la cual tenía que ser oral y no escrita, es que, como dice, hecha la ley, hecha la trampa. La Torá no tiene, si alguna vez vieron ustedes un rollo de la Torá abierto, se habrán dado cuenta que la Torá no lleva ni puntos ni comas, ¿sí? No tiene punto aparte, bueno, punto aparte sí, pero es muy fácil de malinterpretar lo que está escrito. Entonces Dios dijo, si yo voy a vamos a escribir las cosas, y vamos a escribir también la explicación de las cosas, entonces un estudiante puede entenderlo de una manera e interpretarlo de una manera, y otro estudiante lo puede modificar la coma, ¿sí? Y ponerlo y entender otra cosa.
No es lo mismo decir, no, voy a ir, a decir, no voy a ir, ¿sí? Entonces, como es muy fácil de malinterpretar, Dios dijo, la parte oral se va a transmitir oralmente. Entonces, como un maestro transmite oralmente y explica todo lo que está escrito en la Torá escrita, se lo transmite a sus alumnos, si uno de ellos se va a equivocar, va a cometer un error, lo va a malinterpretar o lo va a entender de una manera errónea, todo el resto lo van a venir a corregir. Pero si nosotros hubiésemos dejado todo el conocimiento escrito al alcance de la gente para que cada uno vaya y lo lea y lo interprete según su manera, muy probable que cada uno entienda otra cosa de lo que está escrito. Y por eso que Dios quiso que se haga la Torá escrita por un lado y la Torá oral que explique la Torá escrita. Pasaron muchos años, pasó mucha historia. El pueblo judío tiene muchos años de historia. Pasaron persecuciones, pasaron destierros, y el pueblo judío empezó a vivir una época crítica en la que eran desterrados a un lugar, eran desterrados a otro, cambiaban de idioma, se tenían que adaptar a nuevos lugares, nuevos trabajos, nuevas formas de pensar, etc. Y los maestros de la época del Talmud vieron que la gente se estaba empezando a olvidar ya de transmitir la Torá de forma oral, y además la Torá fue creciendo, porque a medida que iban llegando cosas nuevas al mundo, entonces teníamos la obligación de ver cómo se adaptaba eso a la Torá. Entonces se fueron generando leyes nuevas, ¿sí? Por temas nuevos que ocurrían, y así la Torá se fue ampliando cada vez más, siempre basada en los versículos de la Torá escrita. Entonces vio Rabbi Yehudá Nasi, un gran maestro sabio, Rabbi Yehudá Nasi vio que era un momento crítico para el pueblo judío. Si no transcribíamos todo ese contenido, ese manantial de conocimiento oral, no lo poníamos por escrito, entonces se iba a terminar perdiendo. Y él hizo algo que, digamos, no era lo que de un principio Dios quiso, pero al final, él con el dicho, Et la sot la Shem fenu torateja, cuando hay algo para hacer por Dios, entonces es más importante que la Torá misma, y él transcribió entonces todo lo que es la Torá oral y se formó el famoso y conocido Talmud. En esos días vivía también otro talmudista que se llamaba Rabbi Shimon, más conocido como Rabbi Shimon Bar Yochai, que fue el autor del libro del Zohar, que su aniversario de fallecimiento es mañana a la noche. Y él escribió también otro libro a la par de lo que era el libro de la Torá oral y el Talmud, que se llamó el libro del Zohar. ¿Qué es el libro del Zohar? Ese libro es la llave y el libro base de la Kabbalah. No significa que no habían otros libros previos a ese, ¿sí? Había mínimo 3 libros previos al libro del Zohar, pero ninguno tan detallado y de una manera tan abarcadora como lo fue y lo es el libro del Zohar. ¿Pero qué es la Kabbalah? La palabra Kabbalah significa recepción. Y cuando hay una recepción, cuando hay un receptor, tiene que haber un dador. Es decir, que el estudio de la Kabbalah no podía ser cuestión de motu propio de la persona, tomar la iniciativa e ir y estudiar, sino tenía que ser la persona tenía que estar en modo receptor y permitir que el dador le transmita esos conocimientos. Cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, el primer versículo de toda la Torá, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, Dios, en el comienzo creó Dios el cielo y la tierra. Ahí surgen 2 preguntas. Primera, para el lector, que cero conocimiento, ¿no? Las 2 preguntas que surgen es, ¿qué es Dios? ¿Sí? ¿Qué es el Elohim que dice ahí el versículo de Bereshit? ¿Y cómo creó el cielo y la tierra? ¿Cómo lo creó todo? En otras palabras, como dicen nuestros sabios, es Maaseh Merkabah y Maaseh Bereshit. Hay 2 secretos místicos, hay dos temas que la persona no logra entender, que es
Maaseh Merkabah es el secreto de Dios, de qué es Dios, y Maaseh Bereshit es cómo el mundo fue creado, cómo el mundo está siendo creado y de qué está compuesto. Pero el ser humano común no sabía, pero sí habían grandes maestros de antaño, empezando por Adán Arishon, como escribe Maimónides, hasta la época de Abraham, eran muy pocos, eran Adán, Hanoch, Shem, Eber, Metushelah, eran muy pocos, Noah, eran muy pocos los que conocían los secretos tanto de Dios, obviamente que uno no puede conocer a Dios, podemos conocer lo que Dios no es, ¿sí? Porque Dios es todopoderoso, infinito, ninguna palabra lo puede describir, pero sí ellos podían acercarse a esa parte mística y un poco abstracta de lo que era del conocimiento de Dios y del conocimiento también de la creación. Y ellos lo iban transmitiendo, ¿sí? Uno a otro, había uno capaz en cada generación que era conocedor de estos secretos. Hasta que llegó Abraham. Según Maimónides, Abraham vino el primero de nuestros patriarcas. Cuando él entiende la grandeza de Abraham era que primero que él lo entendió, llegó a la comprensión del monoteísmo, de que existe un solo Dios, solo, porque él había crecido en una sociedad y en una familia pagana, y por lo tanto el concepto de un solo Dios no existía en su formación. Entonces él llegó a ese conocimiento por mérito propio. Y Abraham no se quedó con ese conocimiento, sino que empezó una búsqueda. Y en esa búsqueda, él encontró a Dios. Y no se quedó con el Dios para él. Él dijo que si el Dios de él es el Dios, el creador del mundo, entonces toda la población mundial, todo ser humano debería conocerlo y creer en un solo Dios. Y por eso Abraham y Sará, los dos, esta primera pareja, considerados los primeros judíos, aunque todavía no existía el judaísmo, empezaron a convencer gente, a transmitirle esos conocimientos y esas ideas monoteístas a la gente. Y empezó a hacer, como dice la Torá, empezó a crear almas. Abraham empezó a crear almas. Almas que se le unieron a él y empezaron a llevar esa idea del monoteísmo en el mundo entero. Pasó el tiempo y Dios entrega la Torá en el Har Sinai, ¿sí? Llega Moisés, Dios le entrega la Torá, y junto con la Torá, como dijimos, la Torá escrita, le entregó también la Torá oral, y parte de la Torá oral era también estas ideas místicas y cabalísticas sobre el conocimiento de lo que nosotros podemos llegar a conocer y acercarnos, o no, porque nada se puede acercar porque no tiene medida, pero por lo menos para nuestro propio conocimiento tratar de acercarnos a lo que es Dios y a cómo fue creado el mundo. Y esa transmisión cabalística, Moshe no se la enseñó a todo el pueblo. Era de conocimiento restringido. Tenían acceso a esos conocimientos únicamente los alumnos predilectos de cada maestro, aquellos que tenían ciertas características, que los maestros veían en ellos ciertas características para ser los receptores de esa transmisión y de ese conocimiento. Y así fue transmitiéndose de generación en generación. Si tenemos que definir qué es la Kabbalah, es como el alma al cuerpo. Lo que nosotros vemos, la Torá escrita es el cuerpo, es lo que la persona tiene que hacer, lo que la persona no puede hacer. Respetarás a tu padre y a tu madre, no trabajar, no poner pesas falsas en las balanzas, ayudar al pobre, y así las cosas que la persona tiene que hacer. Eso es el cuerpo. Pero existe también el alma de eso, el alma de la Torá, el alma de esas leyes. Y el alma de esas leyes es Dios, es la parte de Dios que nosotros tenemos, es el propósito del mundo, y así muchas cosas que van más allá de la parte literal de la Torá. Eso hace la Kabbalah. La Kabbalah fue transmitida de generación en generación, de maestro a discípulo, como dijimos, eran exclusivos los discípulos que tenían acceso. También el Talmud nos cuenta, por ejemplo, de cuatro grandes sabios talmudistas, estamos hablando de grandes maestros
de la Torá escrita y Torá oral, que tenían grandes conocimientos, que decidieron ingresar en los conocimientos místicos de la Kabbalah, o como se lo llama, como dice el Talmud, Arban y Jesús Pardés. 4 entraron al Pardés. ¿Sí? Pardés puede ser, se traduce en hebreo, puede ser una huerta llena de colorida, llena de cosas, pero en realidad el Pardés se refiere ahí en ese caso a los conocimientos místicos de la Torá, a la Kabbalah. Y en esa Kabbalah, en ese momento ellos ingresaron a eso, se adentraron en los estudios. 3 salieron dañados. ¿Sí? Uno murió, el otro enloqueció, el tercero se hizo hereje, y el único que salió ileso, que salió siendo lo mismo que era antes, y obviamente mucho mejor que lo que era antes, era Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, el que hablamos al principio, Rabbi Akiva, el que tuvo 42.000 alumnos, que fue el maestro de Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del libro del Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai escribe el Zohar, pero no difunde esos conocimientos, no difunde ese libro, o no se conoce ese libro hasta 1000 años después de su muerte. Y el mismo Zohar escribe que el día de su fallecimiento, el día del Lag BaOmer, fue el día en el que Rabbi Shimon Bar Yochai le enseñó a sus alumnos la mayor cantidad de conocimientos místicos en toda su vida. Es decir, que el día del Lag BaOmer está directamente relacionado con la mística y la Kabbalah. Esta Kabbalah pasaron años, varios siglos después. El gran, conocido también, cabalista el Arizal, ¿sí? Que está enterrado y vivió y enterrado en la ciudad de Tzfat. Quiero decir también que Rabbi Shimon Bar Yochai también vivió en la tierra de Israel en la época de la invasión romana, 100 años después de la destrucción del segundo templo. El Arizal agarró la Kabbalah y la difundió muchísimo más, hizo libros, explicaciones, en realidad no él mismo, sino su alumno Rab Chaim Vital, y así la Kabbalah de a poco se fue conociendo cada vez más, hasta que en los últimos años, estoy hablando de los últimos más o menos 300 años, la Kabbalah, por medio del hasidismo, del hasidut, empezó a tener otro tipo de exposición hacia la gente, obviamente no la Kabbalah en su esencia y esa Kabbalah profunda y complicada, pero sí las partes de la Kabbalah que nos ayudan a nosotros a poder mejorar nuestra conciencia, nuestras emociones, etc. Esta es más o menos la historia de lo que es la Kabbalah. Ya enseguida vamos a volver a este tema. Pero antes quiero hablar de una de las costumbres que hay en Lag BaOmer. Y de hecho la publicidad que mandé es un arco y flecha, y quizás algunos habrán preguntado ¿qué tiene que ver el arco y flecha con la Kabbalah? Quizás tiene que ver con Lag BaOmer, pero ¿por qué con la Kabbalah? El arco y flecha es una de las costumbres de Lag BaOmer. En la fiesta de Lag BaOmer los chicos y los grandes también acostumbran a jugar con arco y flecha. Hay varias explicaciones de por qué se juega con el arco y la flecha. Una de las explicaciones es que el arco y flecha nos recuerdan al arco iris. ¿Y qué tiene que ver el arco iris con Lag BaOmer? Vamos a hablar un poco del arco iris en sus comienzos. El arco iris en la Torá aparece con el diluvio. ¿Sí? Cuando Dios mandó el diluvio, destruyó la tierra, salvó a Noé con el arca. Una vez que Noé sale del arca, Dios le promete a Noé que nunca más iba a mandar un diluvio, pero que cuando él sienta que el mundo es merecedor de un diluvio, va a mandar el arco iris. Y el arco iris va a ser la señal de que las personas tienen que mejorar sus acciones. ¿Sí? Y es decir, que el arco iris en cierto modo es un símbolo negativo. Y como Rabbi Shimon Bar Yochai era un maestro tan grande, un líder tan fuerte, tan carismático, en toda su vida nunca se vio el arco iris. Y el día de su muerte, el día del Lag BaOmer, fue cuando él murió, ahí se vio por primera vez el arco iris. Y todos entendieron que el hecho de que nunca se vio el arco iris en la vida de Rabbi Shimon Bar Yochai fue
por mérito de él, por su santidad, por su grandeza, digamos, su liderazgo. Entonces, por eso nosotros, recordando eso, jugamos en la festividad del Agua Omer con el arco y la flecha. Sin embargo, el arco y la flecha no podemos decir que es que únicamente por eso jugamos con el arco y la flecha, porque si no entramos en un problema, es una paradoja. Si lo que nosotros queremos hacer es recordar la grandeza de Rabbi Shimon Bar Yochai, entonces ¿cómo lo recordamos? Con algo que nos recuerda algo negativo en Dios. O sea, no en Dios, sino que Dios nos manda a nosotros una advertencia que tiene los colores del arco iris. Entonces, si el arco iris es algo negativo, entonces, ¿por qué lo vamos a recordar nosotros el día de su fallecimiento de una persona, de un gran maestro, con arco y flecha? Y de hecho, él pidió que el día de su fallecimiento sea un día de alegría y no de tristeza. Entonces, uno recuerda el arco iris y se debería poner triste si es así. Quiere decir que en realidad el arco iris el arco y la flecha tienen que tener otra explicación, y de hecho también el arco iris tiene que tener otra forma de explicar la tradición. Y en realidad, el arco y la flecha, y por qué lo traigo hoy, es porque es un símbolo también, y quizás echa luz a lo que es, al significado de la Kabbalah y a lo que nos enseñó a nosotros Rabbi Shimon Bar Yochai. Pero antes voy a decir que el arco iris no solamente es un símbolo de advertencia, sino también el mismo Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, en su libro del Zohar, libro de la Kabbalah, dice que el arco iris también va a ser la señal de la llegada del Mashiach. Es decir, que antes de que llegue el Mashiach, dice el Zohar, va a haber un arco iris, se va a ver un arco iris con unos colores tan brillantes, tan luminosos, que esa va a ser el comienzo y va a ser la señal que el Mashiach está llegando. Es decir, que también tenemos en el arco iris un símbolo de esperanza de la llegada del Mashiach. Pero vamos a hablar qué es lo que representa el arco y flecha, ¿sí? Con el que nosotros jugamos en la Agua Omer. Primero, el arco y flecha es un arma, ¿sí? Un arma que fue ideada justamente para combatir a enemigos que no estaban a nuestro alcance, ¿sí? Cuerpo a cuerpo, porque las primeras armas eran armas para luchar cuerpo a cuerpo, ¿sí? La espada, las lanzas, el hacha, etc. Después los guerreros se sofisticaron más e inventaron un arma que puede llegar a grandes distancias y también a llegar a un enemigo al que ni siquiera vemos, porque a veces uno lanzaba una flecha y no sabía dónde iba a llegar, el enemigo estaba escondido detrás de árboles o lo que sea, pero la flecha lo alcanzaba. Ese fue el invento del arco y flecha, que es desde miles de años, ¿sí? O también se usaba para cazar, ¿sí? Para cazar animales, etc. La persona que inventó el arco y la flecha, más allá de ser una persona súper inteligente, ¿no? Porque todo el sistema del funcionamiento del arco y flecha y la capacidad de llegar tan lejos, también se dio cuenta de una cosa. No sé si se dio cuenta o nosotros lo vamos a decir. Que para llegar al corazón del enemigo, primero tenés que atraer la flecha hacia tu corazón. Y cuanto más cerca de tu corazón, cuanto más estirás la tanza, no sé cómo se llama, el hilo, la cuerda del arco, más lejos vas a llegar con tu flecha. Y ese símbolo del arco y la flecha, es el símbolo de lo que la Kabbalah y lo que la Torá escrita y la Torá oral representan. Una de las ideas fundamentales de la Kabbalah es que todo invento en el plano físico, todo lo que nosotros vemos en nuestro plano, existe un paralelo también en el plano espiritual y en el plano divino. Todo lo que nosotros vemos abajo, como dijo Dios, yo creé al hombre a mi semejanza. Es decir, que cuando nosotros vemos al ser humano, podemos verlo también, es un reflejo de lo que es Dios. Obviamente, tengo que destacarlo, porque no sé quiénes son todos los que están acá mirándome, y para que nadie caiga en un error,
obviamente que Dios no tiene brazos, no tiene cuerpo, no tiene forma, ¿sí? Pero místicamente, todo lo que hay en este plano, hay un paralelo y es un reflejo de lo que pasa arriba. Es decir, que también el arco y la flecha, el invento del arco y flecha, tiene también su paralelo en el plano místico. Y la verdad es que, como dijimos recién, existen armas que son para un combate cuerpo a cuerpo. En nuestras vidas, todos tenemos luchas, todos tenemos combates. De hecho, estamos hablando de estas luchas en las clases de los jueves, en el curso que estamos dando. ¿Cuáles son esas luchas cuerpo a cuerpo? Son todas esas cosas malas, moral y éticamente malas, que se nos presentan. Cosas que quizás tenemos ganas de hacer, pero no podemos hacer, porque moralmente está mal, éticamente está mal, la Torá lo prohíbe, la sociedad no lo acepta. Entonces, nosotros tenemos que luchar cuerpo a cuerpo contra esas tentaciones. Y para eso nosotros necesitamos ciertas armas. ¿Cuál es el arma que nosotros necesitamos? Es la ley. Y en lo que respecta al judaísmo, es la Torá. Entonces la Torá escrita es como la espada, el hacha, la lanza, que nos permite a nosotros luchar cuerpo a cuerpo con las cosas, con esas tentaciones y esas cosas que están cerca nuestro. Entonces viene la Torá y te dice, cuando veas una persona necesitada en la calle, no te hagas el distraído, no mires para otro lado, sino andá y ayudala. Es decir, la persona puede llegar a decir, bueno, espera, nadie me ve, ahora ya ayudé a muchos, no tengo ganas de ayudar, estoy apurado, me voy a hacer distraído, voy a hacer el que no lo ve. No, dice la Torá, no podés hacerte el distraído frente a una persona necesitada. Lo mismo cuando uno está sentado en el colectivo y de repente sube una persona mayor y uno empieza a mirar para la ventana para que no vean a la persona mayor que está subiendo, para no tener que darle el asiento, por ejemplo. Viene la Torá y nos dice, Mipnei Seibakum, te tenés que levantar por la persona mayor. Es decir, son todas esas cosas que son cuerpo a cuerpo, las cosas que están cercanas a nosotros. Para eso está la Torá escrita y todas sus leyes. Pero existe otro tipo de tentación, y existe otro tipo de lucha, que es una lucha mucho más interna. Es quizás una lucha inconsciente. Son todas esas cosas que quizás están en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, que quizás no siempre llegan a la práctica, pero sí nacen en lo más interno de nosotros mismos. Y contra ese enemigo que no lo vemos, al igual que el enemigo en la práctica, cuando querían luchar esos guerreros con el enemigo que estaba lejos o que ellos no veían, necesitamos un arco y una flecha. Algo que vaya a grandes distancias. ¿Y qué es lo que representa eso? Es el traer la flecha hacia el corazón de uno. Cuando yo me incorporo dentro de mí mismo, voy a lo más profundo de mi corazón, a mi esencia, empiezo a ver, a conocer mi alma, de qué estoy compuesto, que no soy solamente cuerpo, no soy solamente físico, no soy solamente alma natural o alma animal, que es una de las almas que nosotros tenemos, que es la que está enfocada en sí misma, sino también y principalmente tenemos un alma divina que está enfocada en el objetivo, en lo que nosotros tenemos que hacer, en qué es lo que espera Dios de nosotros, qué es lo que la sociedad, qué es lo que yo puedo hacer para la sociedad. Eso es incorporarme. Es como la flecha que uno la acerca a su corazón. Y recién cuando yo pueda acercar la flecha a mi corazón, y cuanto más la acerco, más lejos voy a disparar y voy a llegar también al corazón y al centro del problema, al centro del enemigo. Y lo voy a poder contrarrestar. Y esa es la Kabbalah. Esa es la parte mística de la Torá. La parte que nos habla a nosotros de nuestra alma divina. La parte que nos habla de los poderes del alma. ¿Sí? Los 3 poderes intelectuales, 7 poderes emocionales. No voy a dar ahora toda una clase de Kabbalah, pero solamente para que sepan y tengan conocimiento que todo eso existe. Y que en algún momento lo puedan estudiar también. Nos dice cuál es el poder del pensamiento, cuál es el poder del habla, cuál es el poder de la acción. Todas esas cosas
son las armas, la mística, la Kabbalah son las armas que nosotros tenemos para poder contrarrestar a ese enemigo que está quizás lejos de nosotros o que nos parece también invisible. Y esos son, de vuelta, las dos partes de la Torá, la parte escrita y la parte oral, que incluye también una parte que es revelada y una parte que es oculta y secreta, llamada Kabbalah. Rabbi Shimon Bar Yochai vivió en el año, él nació en el año 3926 desde la creación del mundo. ¿Sí? Nosotros judíos contamos los años desde la creación. Hoy estamos en el año 5783. Y estamos... Y Rabbi Shimon Bar Yochai nació en el año 3926. Y hay algo muy interesante, que con esto quiero concluir la charla de hoy. Está escrito que el mundo, cuando Dios crea el mundo, creó el mundo desde un comienzo con 6.000 años. Es decir, que el mundo en total, desde su creación hasta la llegada del Mashiach, va a tener 6.000 años. ¿Por qué 6.000 años? Porque 1.000 años, cada 1.000 años se compara a un día de la semana. Así como hay 7 días en la semana, entonces hay también 7.000 años. Yo dije 6.000, pero ahora les voy a explicar a qué me refiero. Los primeros 6.000 años van a ser 6.000 años de proceso. Como nosotros durante toda la semana trabajamos, ¿para qué? Para llegar, es un proceso para llegar al Shabbat. El séptimo día es el Shabbat. Y el Shabbat, en la creación, representa a la llegada del Mashiach. Como dicen nuestros sabios, que la llegada del Mashiach va a ser un Shabbat eterno, un Shabbat para la eternidad. ¿Qué es el Shabbat en el día de la semana? En la semana, el Shabbat es ese momento de espiritualidad en el que nosotros cesamos de trabajar, de crear, estamos con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestra alma, nos fijamos en le prestamos atención principalmente a la parte espiritual y por sobre todo nos conectamos con Dios. Entonces esa conexión con Dios va a ser también, representa la llegada del Mashiach. Ahora, como el mundo tiene, está escrito que hay 2.000 años, el mundo tiene los primeros 2.000 años van a ser 2.000 años de caos. Los otros 2.000 años van a ser 2.000 años de Torá. Y los últimos 2.000 años van a ser 2.000 años de Mashiach. Cuando en el año 6.000, el Mashiach va a estar acá seguro. Eso es lo que dicen nuestros sabios. ¿Por qué en el año 6.000? Porque el año 6.000 es el comienzo del séptimo milenio. ¿Sí? Nosotros el primer milenio empieza en el año 0, no en el año 1000. Entonces del 0 al 1000 es el primer milenio, del 1000 al 2000 el segundo milenio, y cuando llegamos al año 6000 empieza el séptimo milenio, que sería el séptimo día como Shabbat. ¿Qué fueron esos 2000 años de caos? 2000 años de caos, si nosotros nos ponemos a contar desde el comienzo de la creación, desde Adán a Rishon, vamos a ver que cae justo en la mitad de la vida de Abraham. Abraham vino nuestro patriarca cuando tenía 52 años, era exactamente el año 2000, que coincide también con el momento en el que la obra de Abraham de hacer almas, como dijimos al principio, él inspiró almas para encaminarse y conocer a Dios. Él destruyó las estatuas, los ídolos de su padre y empezó a creer en un solo Dios. A partir de ahí, Abraham le empezó a dar lugar a los 2000 años de Torá, porque no había Torá, no podía bajar la Torá sin un receptor de la Torá, sin un pueblo que la mantenga, que la cuide y que la transmita. ¿Y el pueblo dónde empezó? Empezó en Abraham, el primero de nuestros patriarcas. Ahí empezó entonces el recipiente para poder recibir la Torá y mandar la Torá al mundo. Esos fueron los primeros 2000 años de caos, y a partir de Abraham empezaron los 2000 años de Torá, que terminan aproximadamente en la época del Talmud.
como dijimos recién, ¿en qué año nació Rabbi Shimon Bar Yochai? En el año 3926. Es decir, que más o menos al final de la vida de Rabbi Shimon Bar Yochai, no sé exactamente cuántos años vivió ahora, ahí terminaron los 2000 años de Torá y comenzaron los 2000 años de Mashiach. Podemos decir nosotros, y de hecho lo dicen muchos maestros también, que con la escritura del libro del Zohar, con la escritura, con los conocimientos de la Kabbalah que escribió Rabbi Shimon Bar Yochai, comenzó una era nueva en el mundo. Empezaron los 2000 años de preparación para la llegada del Mashiach. Y de hecho dicen nuestros sabios que cuando llegue el Mashiach, Torah Hadashah Meitit Tetzeh, nosotros vamos a ver la Torah, una Torah nueva. ¿Pero qué quiere decir una Torah nueva? No necesariamente, no es que la Torah vieja va a caducar, sino que vamos a ver otra magnitud, otra perspectiva, otro plano y otra dimensión en la Torá que nosotros no conocíamos hasta este momento. Y eso está escrito también que la Kabbalah es un testeo, es cuando la persona prueba un poco de lo que va a ser la Torá del Mashiach. Cuando llega Rabbi Shimon Bar Yochai y nos dice el día de mi fallecimiento, es el día en realidad de mi elevación, es un día de alegría, nos está dando a nosotros las llaves para ese momento tan especial que va a ser la llegada del Mashiach. Por eso el Lag BaOmer está ligado directamente con el Mashiach, está ligado directamente con la Kabbalah, y es por eso también que el arco y flecha no simboliza ese arco iris el que nosotros vemos como una señal de destrucción o una llamada de atención, sino todo lo contrario. Es el arco iris ese que va a brillar antes de la llegada del Mashiach, el que nos dice Rabbi Shimon Bar Yochai, que lo vamos a ver y vamos a decir, esta es la señal del Mashiach. Por ese arco iris es que nosotros jugamos con el arco y la flecha, llevando la flecha a lo más profundo de nuestro corazón, estudiándonos a nosotros mismos, conectándonos con nuestra esencia, que es la Neshama, que es el alma, para poder afrontar esos momentos de lucha interna que todos nosotros tenemos, no solamente entre el bien y el mal, sino también luchas emocionales, luchas que muchas veces la persona no sabe para dónde ir porque se siente perdida. Entonces ahí está la Kabbalah, ahí está el Hasidut que nos viene a enseñar y nos viene a guiar a nosotros para poder sentirnos mejor y estar mejor preparados con la alegría para ese momento de la llegada del Mashiach. Esto es lo que la clase de hoy. Quiera Dios mostrarnos ese arcoíris brillante, ese arcoíris lleno de color, que sea el momento de la llegada del Mashiach. Amén en nuestros días. Muchísimas gracias.